explorar y promover el emprendimiento y las nuevas tecnologías. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato se unen para divulgar la ciencia e inspirarte a seguir a los líderes tecnológicos en el mundo. Disrupción digital, rompiendo esquemas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Disrupción Digital. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles. Son las 11 de la mañana ya con 30 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde esta cabina del edificio 14 de nuestra máxima casa de estudios. La línea está abierta, 4499121588, para que puedan comentar con nosotros. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es a propósito de la privacidad de la información. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué tanto han avanzado nuestras leyes? ¿Cómo está la situación en México, en el mundo? ¿Qué son, bueno, pues algunas de las recomendaciones, por supuesto, los riesgos a los que nos enfrentamos? Y pues ya se conectó, está con nosotros desde la Universidad de Guanajuato el doctor Francisco Javier Álvarez Torres, de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Te doy la bienvenida, Paco. Gracias, como siempre, por esta conexión para hablar de estos temas. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias. Un gusto estar aquí, Leti. Gracias siempre porque, bueno, pues creo yo se hace cada vez más oportuno hablar justamente de cuál es el escenario que estamos pisando en cuestiones de ciencia, de tecnología, de investigación, avances, emprendimiento, en fin, tantas y tantas cosas a las que ya nos estamos pues involucrando más, por supuesto, las que ya forman parte de nuestro día a día. Y si te parece, Paco, vamos a iniciar con este contexto y comenzamos con Disrupción Digital. A medida que el uso de Internet ha ido aumentando a lo largo de los años, también lo ha hecho la importancia que tiene la privacidad de los datos. Los sitios web, las aplicaciones y las plataformas de las redes sociales a menudo necesitan recopilar y almacenar datos personales de los usuarios para poder prestar sus servicios. Sin embargo, algunas aplicaciones y plataformas pueden exceder las expectativas de los usuarios en lo que respecta a la recopilación y uso de datos, afectando a la privacidad de los usuarios mucho más de lo esperado. Puede que otras aplicaciones y plataformas no pongan las protecciones adecuadas en torno a los datos que recogen, lo que puede dar lugar a una fuga de datos que ponga en peligro la privacidad del usuario. En muchas jurisdicciones, la privacidad se considera un derecho humano fundamental y las leyes de protección de datos existen para proteger ese derecho. La privacidad de los datos también es importante, porque para que las personas estén dispuestas a participar en Internet, tienen que confiar en que sus datos personales se tratarán de la forma adecuada. Las organizaciones utilizan las prácticas de protección de datos para demostrar a sus clientes y usuarios que pueden confiar en ellos para tratar sus datos personales. Los datos personales se pueden utilizar de forma indebida de varias maneras, si no se mantienen privados o si las personas no tienen la capacidad de controlar cómo se utiliza su información. Los delincuentes pueden usar los datos personales para estafar o acosar a los usuarios. Las entidades pueden vender datos personales a anunciantes u otras partes externas sin el consentimiento del usuario, lo cual puede provocar que los usuarios reciban marketing o publicidad no deseados. Cuando se rastrean y vigilan las actividades de una persona, esto puede restringir su capacidad de expresarse con libertad, especialmente en estados con gobiernos represivos. Para los individuos, cualquiera de estos resultados puede resultar perjudicial. Para una empresa, podría dañar irremediablemente su reputación, además de acarrear multas, sanciones y otras consecuencias legales, además de las implicaciones en el mundo real que tienen las vulneraciones de la privacidad. Muchas personas y países sostienen que la privacidad tiene un valor intrínseco, es un derecho humano fundamental en una sociedad libre, al igual que el derecho a la libertad de expresión. Participen con nosotros, la línea se las recuerdo, 4499121588, ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto, pueden hablarnos, en redes estamos con la transmisión en vivo en Facebook Live
y desde la Universidad de Guanajuato, por supuesto, nuestro especialista Francisco Javier Álvarez Torres. Te quería, pues ahora sí que arrancando ya con el tema, preguntar, Paco, si hoy somos o no más conscientes de la información que manejamos a través de las redes sociales, el uso que tenemos en la tecnología, si es una cosa generacional, es decir, que las nuevas generaciones estén un poquito más enteradas y preocupadas por evitar una situación que los pueda poner vulnerables ante la delincuencia tecnológica o no. ¿Somos o no más conscientes en México? Esa es una muy buena pregunta, Leti. Yo creo que aquí es abordarlo desde 3 dimensiones. Número 1, la cantidad de información que tenemos que verificar en las plataformas para que nuestros datos estén seguros. Y diversos estudios han mencionado que si tú leyeras todas las letras pequeñas de todas las plataformas que tú usas, Google, Facebook, etcétera, tardarías 365 días leyendo aproximadamente entre 7 u 8 horas diarias. Entonces, es inimaginable pensar que una persona lea todas las letras pequeñas de la privacidad de tu información, partiendo de esa primera dimensión. Segundo, hemos pasado de 6 horas aproximadamente hace 5 años con el uso de plataformas Más pues complicadas, que incluyan ciertos caracteres, que sean distintas además, porque creo yo también desde nuestras generaciones pues luego hasta se nos olvidan o no tenemos pues como la facilidad de entender cómo son todas estas cosas. Y la verdad es que nos decían nuestros especialistas, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha información que compartimos desde nuestro nombre, nuestro teléfono, pero más allá estos datos que pueden ser sensibles, nuestras preferencias, nuestras cuentas, nuestras situaciones, nuestra pues afinidad política, todos estos son datos sensibles que los delincuentes pueden ir utilizando, y más allá de esto, incluso las empresas que de pronto pueden pues obtener justamente esta información y de alguna manera pues buscar cómo estar vendiendo. Al final nada es gratuito, nos decía alguno de nuestros investigadores, nada de esto es gratuito, lamentablemente pues siempre se busca, en este caso las compañías, pues tratar de modificar incluso a veces hasta las conciencias, los gustos, las preferencias. Decíamos también que de pronto estas frases de un mundo nos vigila, bueno, pues son circunstancias que a través de lo que nosotros vamos manejando por medio de la internet, pues estamos dándoles o brindándoles justo eso, esta información, para que estas empresas sepan hacia dónde vamos, qué necesitamos, qué podemos consumir, qué no podemos consumir, etcétera. La verdad es que luego las circunstancias no las conocemos tal cual, nos ponemos nosotros mismos vulnerables y bueno, pasan situaciones que pues rebasan, incluso ya hablamos de ciberdelitos, de trata de personas, de pues situaciones en contra de menores, de robo de identidad, de gente a la que le vacían sus cuentas precisamente por no conocer a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Son las 11 de la mañana con 40 minutos, vamos a este contenido y ahorita regresamos. El comportamiento de los usuarios se rastrea en línea con regularidad. Las cookies suelen registrar las actividades de un usuario, y aunque la mayoría de los países exigen que los sitios web avisen a los usuarios del uso de cookies, puede que los usuarios no sean conscientes de hasta qué punto las cookies registran su actividad. Con tantos servicios en línea de uso común, puede que las personas no sean conscientes de cómo se comparten sus datos, más allá de los sitios web con los que interactúan en línea, y puede que no tengan capacidad de decisión sobre lo que sucede con sus datos.
tecnología es infalible y bueno, pues pueden suceder cosas que nos pueden poner en riesgo, decíamos, a través de la pues precaución que podamos tener en el manejo de nuestra información. Ya está conectado otra vez Francisco Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el algoritmo escuchó que estaba hablando del tema de privacidad y datos y bloqueó mi conexión. Así es, decías, o nos quedamos por lo menos acá en el, pues ahora sí, tiempo que pasamos justamente en el internet. Sí, el tiempo que pasamos de 6 horas a 8 horas, que va en incremento. Y la última variable que creo bien importante es, no somos conscientes de los perfiles que se están construyendo en las redes sociales a partir de los datos que damos. Es decir, Spotify, Facebook, Google, nos conoce mejor que hasta nosotros mismos. Y eso se debe a que estas compañías están creando perfiles a partir de nuestros datos. Datos que nosotros damos sin revisar dónde se guardan. Y ahí bien importante para nuestra audiencia. Sí hay que leer esas letras pequeñas y saber al menos dónde se están guardando nuestros datos. Hoy, por ejemplo, Facebook pone nuevas herramientas, por ejemplo, de restringir los perfiles. La moneda más importante del siglo XXI va a ser la privacidad. ¿Qué tan efectivos son estos pues nuevos códigos que tenemos que poner, por ejemplo, en WhatsApp, los procesos de autenticación, el restringir los perfiles, por ejemplo, en Facebook? ¿Esto nos da de alguna manera protección o no, Francisco? Sí, y el cambiar las contraseñas de manera periódica. A veces ya hay un estudio en donde dice que la contraseña más popular es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O la palabra contraseña. Entonces hay personas que confían en dejar estos passwords de esta manera y entonces es muy fácil de acceder a información bancaria, a información personal y termina dañando nuestras finanzas. Hoy cada vez más la banca es en línea, pero también el acceso a nuestra privacidad. Hoy vemos que no solamente es a las personas ordinarias, ¿no?, el tema de privacidad, sino vemos cómo se han filtrado fotografías de actores, de presidentes, que afectan, obvio, su privacidad y su derecho humano a decir, esta información no es pública, es mía. ¿Qué tanto los gobiernos nos pueden proteger y qué tanta las empresas aplican justamente estos códigos de ética? Porque bueno, al final sabemos, Paco, yo creo que todos somos conscientes que nada es gratuito, que muchas de las aplicaciones están obteniendo justamente esta información que ellos necesitan para de alguna manera, pues de pronto incluso pues hasta modificar nuestros gustos, vendernos productos, encaminarnos hacia ciertas preferencias. Ya lo hemos visto con Facebook, ahora ya hay un montón de aplicaciones que nos pueden poner vulnerables. Y ¿sabes qué estaba pensando yo? Por ejemplo, ¿te acuerdas esta aplicación desde donde tú enviabas una fotografía tuya para que te hicieran una caricatura y de ahí derivaron un montón para que de pronto salieras como te verías en una época a lo mejor, no sé, del Renacimiento, o como vaquero, o como apache, etcétera? Sí, y ese es el gran tema del marco normativo con las aplicaciones, porque hoy no solamente se habla del acceso privado o selectivo a ciertos datos de cada una de las personas, sino ahora es como la inteligencia artificial puede crear avatares digitales que sean muy parecidos a ti, pero que estén diciendo otras cosas. Hoy la IA está creando videos cada vez más reales. Hoy de manera de juego entregamos nuestros datos, la forma de nuestra cara, la forma de nuestros ojos. Pero este tipo de herramientas, al no estar regulada, puede estarnos robando información que en el futuro puede ser de mucha utilidad para nosotros. Y simplemente le dejo la reflexión a nuestra audiencia, lo que pasó con los actores de Hollywood. Hubo una manifestación de actores y actrices porque ya habían tomado características físicas, las habían escaneado
Y entonces ya los ponían en las películas de esa forma, es decir, ya no requerían al actor o a la actriz en específico, ya tenían todo el tema de sus datos biométricos listos para la siguiente película. Y entonces los actores dijeron, no, espera, debe haber derechos aquí. Y apenas empezaron con el tema de normatividad en ese sentido. En México, honestamente, desde el punto de vista de análisis y de investigación, estamos todavía en pañales. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los usuarios estemos más informados, pues para presionar este tipo de normatividades que protejan al usuario y no beneficien tanto a las empresas en la generación de este tipo de proyectos. Y hablamos de muchas cosas, ¿no, Paco? Desde cuestiones de falsificación de perfiles, por ejemplo, que cada vez es más común. De pronto ya escuchamos aquí mismo en Aguascalientes casos de personas a las que les abren páginas de Facebook que utilizan sus fotografías para abrir otras páginas, para acceder a pues otro tipo de delitos. Estamos hablando de el robo de cuentas bancarias, el robo de identidad, pero más allá de todo esto, pues incluso la trata de personas, extorsiones, en fin, un montón de delitos que pues ahora sí que toda esta información que nosotros brindamos, a veces hasta sin querer, pues se están utilizando justamente para obtener algún beneficio. Sí, totalmente de acuerdo, Leti. Hoy la propuesta que tiene lamentablemente nuestro grupo del crimen organizado, pues están cada vez más tecnologizados. Y como estamos dando información privada, no somos conscientes del tipo de información que estamos dando en las redes, es muy fácil hacerme pasar por ti. Creo que todos hemos recibido algún mensaje de WhatsApp o de Facebook pensando que es un amigo pidiendo dinero. ¿Cómo podemos nosotros protegernos de ello? Teniendo primero la verificación de nuestras aplicaciones y siempre verificando que la persona con la que estemos platicando sea esa persona y sea a través de preguntas y algo bien importante que la mayoría desconocemos, la doble autentificación en nuestras aplicaciones. No solamente hacerlo nosotros, sino pedirle a nuestra familia, a nuestros amigos que lo hagan, porque eso también genera una protección en nuestro grupo. Oye, ¿y qué es esto de las cookies? Porque de pronto nos metemos a páginas en internet y nos aparecen mensajes en los que si no le das a aceptar, pues simplemente no puedes acceder, o en algunos casos, pues los mínimos, creo yo, le das rechazar y no pasa nada, otros más te mandan a cuestionarios, y bueno, esto también provoca una situación como de exclusión para las personas, porque por ejemplo, hoy día quien no está inmerso en las redes sociales, pues de alguna forma se siente excluido. Hoy día una persona que no tiene teléfono celular inteligente, pues también de alguna manera se siente excluido. Pero ¿qué es esta información que de pronto nos llega en recuadros, que nos dice que nosotros tenemos la posibilidad de aceptar o rechazar? Pues mira, las cookies es ese factor o herramienta que tienen los exploradores para el seguimiento. Entonces, cuando tú aceptas ciertos elementos, ciertos criterios de búsqueda, otras páginas se aprovechan. Por ejemplo, yo creo que más de alguno nos ha pasado que estamos buscando algo en Mercado Libre o en alguna plataforma y de repente te empieza a aparecer en otras. Y pareciera que el algoritmo te conoce más, pero realmente lo que está utilizando es la trayectoria de búsquedas que has hecho a lo largo de Internet. Para eso son las cookies, para la trazabilidad que el algoritmo tiene y termine convenciéndote de comprar algo. Y creo que ahí somos muy poco conscientes, porque la mayoría de nosotros vamos a aceptar para que la ventana no aparezca. En la Unión Europea, por ejemplo, ya esto está más a favor del usuario, porque la página o la institución está obligada a explicarte a qué das acceso de tus datos. Porque cada vez que te metes a internet, tú estás compartiendo algo de tus datos. Porque estás logueado en Gmail o en Facebook, y tras
la información, estas páginas pueden tomar datos tuyos sin darte cuenta. ¿Qué es esto de la huella digital, Paco? ¿Por qué es tan importante para muchas personas saber qué páginas visitamos, cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, etcétera? Mira, la huella digital es la tendencia del marketing. Ya no es que las empresas te busquen a ver qué quieres, sino hoy las empresas saben perfectamente quién eres, dónde compras, el ingreso que tú tienes, quiénes son tus amigos, cuáles son tus preferencias. Entonces ya no es que vaya a preguntarte como antes, sino ya te ofrece el producto que intuye con tus datos que vas a necesitar. Entonces la huella digital hoy tiene un gran valor de mercado porque las empresas ya no solamente ofrecen el producto, sino diseñan sus productos y servicios a partir de esas huellas digitales. Ahora, imagínate esta información de un estado, de un país, de un continente. Y con esa información es poder para poder diseñar productos, para poder cambiar opiniones, para poder crecer servicios, ¿sabes? Es inimaginable el poder que tienen ciertas compañías. Bueno, antes de ir a las cuestiones legales, vamos con esta información y ahorita continuamos. Es frecuente que para utilizar aplicaciones web, los usuarios tengan que proporcionar datos personales como el nombre, correo electrónico, número de teléfono o ubicación. Además, las políticas de privacidad asociadas a esas aplicaciones pueden ser densas y difíciles de entender. Ahora es más fácil que nunca encontrar a alguien en línea utilizando las redes sociales, y las publicaciones en redes sociales pueden revelar más información personal de lo que los usuarios creen. Además, las plataformas de redes sociales suelen recopilar más datos de los que los usuarios son conscientes. ¿Cómo andamos en la legislación en México? Porque decías, a propósito de lo que sucede en Europa, por ejemplo, que van un poquito más adelante respecto de los avances, de las redes, etcétera. Pero aquí en México, ¿qué escenario estamos pisando, Paco? En México, si bien tenemos reglamentos de privacidad de acceso a la información, de hecho, si estamos como universidades públicas, tenemos que siempre dar una declaratoria de que tus datos personales son protegidos y que solamente se tienen acceso para cierto uso académico o laboral. En cuestión de cómo esos datos yo como usuario son compartidos en mis redes sociales y luego cómo son usados por una compañía, eso todavía estamos en análisis, y a pesar de que hay propuestas legislativas, todavía no existe esta sensibilización para la población. Están en tejido los marcos legales, pero lo que falta es bajar a la población. A uno de los temas más importantes que yo me dedico como línea de investigación tiene que ver con la alfabetización digital. No solamente son necesarios marcos regulatorios, tanto a nivel público como a nivel privado, sino el involucramiento de la gente en su alfabetización digital para que pueda generar propuestas y mejoras en los marcos regulatorios. ¿Cómo le hacemos nosotros que somos de generaciones más atrás? Porque yo veo que los chavos tienen pues como mucha habilidad ya para estas cuestiones. Y con esto cerraríamos este espacio el día de hoy. Algunas recomendaciones para pues tratar de protegernos. Ya hablábamos o comentabas una que otra, por ejemplo, cambiar las contraseñas de manera periódica, que sean distintas. También, pues como no compartir tanta información a través de nuestras redes sociales. ¿Qué más podemos hacer? Informarnos de cuáles son los criterios de uso que cada plataforma tiene. No es lo mismo el criterio de uso que tiene Google a que tiene Facebook. 2, jamás compartir datos personales en la nube, datos de cuentas o contraseñas muy específicas, especialmente bancarias. Tercero, lo de la doble autentificación,
que es clave y que poca gente lo hace, es por pereza o porque no sabemos cómo hacerlo. Y cuarto, no tener contraseñas de 1 al 6 o la palabra contraseña o la fecha de nacimiento. Esos son datos que rápidamente alguien con una mala intención nos puede robar. Muy bien, luego platicamos de los controles parentales, cómo le podemos hacer para vigilar lo que nuestros hijos, especialmente niños y adolescentes, están haciendo a través del internet, porque creo yo que a propósito de cómo hacerle estas generaciones para pues involucrarnos más en estos temas para proteger justamente a nuestros hijos. Te mando un gran abrazo, Paco, hasta la Universidad de Guanajuato, y te agradezco siempre muchísimo esta participación. Al contrario, un abrazo para ti y para la gente de la Autónoma. Gracias por estarte conectando con nosotros cada semana y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos. Hay temas muy interesantes que ojalá sean de provecho, que las personas, pues al menos que estemos preocupadas, nos enteremos de qué es lo que está sucediendo en cuestiones de ciencia, tecnología, investigación, emprendimiento digital y otras más. Un abrazo, Paco, hasta la próxima semana y bueno, pues gracias a nuestro equipo de producción, a Checo Pacheco, a Vladimir Guerrero, a todos ustedes, muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. Disrupción digital. Un espacio para divulgar, explorar y promover el emprendimiento y las nuevas tecnologías.